Ina sin comando. Si Guatemala está alimento, Guatemala tercera. No, me dijo alguien, no, es que hay una crisis alimentaria. Por el amor de Dios, no me venga con esa historia. Nosotros aquí, para combatir la pobreza y la crisis alimentaria, estamos generando 2.000 plazas de empleo y con todo el efecto indirecto que implica una inversión de $50 millones en un vallecito de Pipiripao como es este. Eso es combatir la pobreza. Esto es condenar a esta pobre gente a la miseria. ¿Qué van a hacer con un maicito ahí de ese tamaño? Esto es una farsa, esto es un negocio. La inmensa mayoría de las invasiones es un negocio. Las que son por necesidad, como te dice mi padre. Que hay gente con necesidad. Hay gente con necesidad, claro, y hay muchísima. Pero esa gente con necesidad, si tan precaria es su necesidad, antes prefiere venir a trabajar contigo, que van a cobrar el primer día, y no sentarse 4 meses a ver cómo crece el maíz. Los que en verdad tienen necesidad, la gente más pobre, generalmente son nuestros empleados, que no se pueden dar el lujo de hacer estas cosas, aparte de que tengan conciencia. La situación antes era mejor, porque era más barato y las pesas eran más legales. Ahora las pesas son más mierdas, que entre más años más les dan un cañal más. Mira cómo está este cañal tombe juquero. Sí, unos cañales más chuecos. Pero ahí les pagan solo 50. Y de esos 50 tienen que pagar ellos sus comidas, por día están. Es un tema bastante profundo, es el tema del salario mínimo, de la falta de fiscalización de parte de las instituciones del Estado, de las condiciones de trabajo, sobre todo el trabajo temporal, el trabajo rural, que a veces no se paga el salario mínimo, a veces no se cuenta con prestaciones que la ley guatemalteca establece y que incluso a veces cuando se dan esas prestaciones o ese salario no es suficiente para satisfacer las necesidades. La producción de alimentos, no, entiéndase, más allá de el maíz, frijol, arroz, incluso ocra, chile, pimienta, etcétera, todo lo que se produce en esta tierra genera mayor empleo que la producción de caña y palma en este momento. Por ejemplo, los 47 millones de jornales que en este país genera la siembra de maíz demuestra la viabilidad económica del pequeño agricultor y de la economía familiar campesina. La verdad es que esta gente de activistas no tienen el monopolio de la conciencia social. Y otra es la cosa, en este país, como te decía, hay pobreza que llora sangre. Y hay ricos que la verdad es que no tienen conciencia. Pero no por eso todos los ricos son iguales. Yo creo que incluso la mayoría no lo será. Igual que hay pobres, hay algún sinvergüenza. Pero ni por ser pobre ni por ser rico eres ni malo ni bueno. ¿Verdad? Yo creo que... En nombre de una defensa, a mi juicio, absoluta de la propiedad privada, es decir, cuando digo absoluta quiere decir que excluye la función social de la propiedad, que es un principio fundamental de la doctrina social de la Iglesia, es cuando entonces se comete toda clase de atropellos.
Bien, ahí la pregunta cómo se puede resolver la conflictividad no es una pregunta muy fácil porque sabemos que tiene que cambiarse, o sea que debe en primer lugar aplicarse la Ley de Desarrollo Rural Integral, que por mi modo de ver tiene elementos importantes para resolver la conflictividad agraria. Y dentro del desarrollo rural, al papel clave que juega la economía campesina en él. No se trata entonces de un tema en el que hay que acompañar al campesinado porque el campesinado son buenas personas o son buena gente. No, el campesinado es un productor económico clave, un actor clave en la economía de este país. Una forma de resolver este problema es acudir a los acuerdos de paz. Y acudir a la agenda de la paz, acudir a la agenda de los acuerdos de paz, significa en este país desarrollar un proceso de reforma agraria integral. Y era como yo lo decía, ¿qué es más importante? ¿El derecho a la vida de las personas o el derecho a la propiedad? Ambos deberían de unirse para poder dar mejores resultados. Pero en este país se privilegia el derecho a la propiedad privada, sin la función social, sobre el derecho a la vida. Y ahí es donde debería haber un conflicto de conciencias y ver esta realidad no solo desde una perspectiva legal, sino desde una perspectiva ética, porque en cualquier sistema ético el derecho a la vida digna es un principio fundamental. Al día de hoy, la crisis alimentaria en el Valle del Polochic es una realidad dramática para cientos de familias desalojadas. El Estado no ha hecho nada para remediar esta situación que podría desembocar en una tragedia humanitaria. Algunas instituciones están tratando de apoyar en materia de salud y alimentos básicos. Si desea colaborar o recibir mayor información, puede comunicarse con los teléfonos que figuran en pantalla.